Buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar ahí pendientes y presentes para el desarrollo del tema, de las preguntas enviadas por ustedes. Bien, vamos empezando directamente. En esta noche nuestra hermana Maribel es la persona que llegó primero su pregunta. Ella nos dice así: buenas noches, mi amado hermano David. Buenas noches, mis amados hermanos. Os saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz y amor sea a todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias, mi amada hermana, por esos deseos y saludos. Su estudio o su pregunta se basa en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, verso 14. Es interesante, mis amados hermanos, porque veo que cada vez sus preguntas son más profundas, buscando en lo posible encontrar esas cosas que generalmente uno no le presta mucha atención cuando lo lee. Pero ahí está el mensaje. En todo lugar está el mensaje. Pero muy bien buscadas estas preguntas. Gracias. Lucas 17:14. Dice así literalmente: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La pregunta número 1. ¿Por qué precisamente tenían que mostrarse a los sacerdotes? Pregunta número 2. ¿Cómo así fueron limpiados? Hermano David, por favor, ¿nos puede explicar? Gracias, bendiciones. Gracias por sus preguntas. Porque en estas preguntas vamos a aprender muchas cosas que generalmente no nos hemos dado cuenta. ¿Ya? Bien, esta es el texto donde estaba Jesús pasando por algún sendero y al menos 10 leprosos estaban en algún lugar lejano, en el desierto, pues, y desde ahí claman que se los sanara. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y usted dirá, hermano, ¿y qué hacían los leprosos en el desierto? Yo sé que muchos de ustedes sí saben cómo se lo trataba a un leproso, quién era un leproso, qué decía la ley acerca del leproso. Primero hay que entender que estos leprosos viven o están dentro del territorio israelí. Y dentro del territorio israelí, por lo general, a la gente se lo trata de acuerdo a la ley de Moisés, o como se lo dice comúnmente, la ley mosaica. Entonces, en la ley de Moisés estaba de alguna manera explicado cómo se debe tratar cada enfermedad y cómo debe tratarse a los pacientes que padecen cada enfermedad. Y entre ellos estaban las lepras. La lepra era una de las enfermedades más contagiosas, más peligrosas. Entonces era recomendado que estos leprosos sean expulsados al desierto. Y los familiares, utilizando algún medio a la distancia, se los alimentase hasta allá. ¿En dónde vivían estos? ¿En casas? No. ¿Dentro de la sociedad? No. Vivían en cuevas en los desiertos, totalmente abandonados a su suerte. Muy bien. Nadie los quería en sus casas o en la sociedad, por más cercana familia que sea. Muy bien. Pero estos leprosos un día se enteran que Jesús de Nazaret pasa por allí. Los 10 se ponen de acuerdo. Al parecer, entre los leprosos había también un gentil. Según el texto bíblico, al menos 10 eran judíos y un gentil. Entonces, ¿qué pasó? Entiendan esto, miren. Los gentiles que estaban autorizados en vivir en el territorio israelí son o eran aquellos gentiles que habían aceptado como práctica de vida la ley mosaica. Así decía la ley. La ley de Moisés es para los judíos principalmente. ¿Ya? No es una opción, es una obligación de ellos, vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Mas nunca jamás hay un texto bíblico que diga que la ley de Moisés fue para los gentiles, o sea,
para el resto de naciones fuera del territorio israelí. Nunca la ley de Moisés fue para ellos. La ley de Moisés únicamente fue para los que vinieran de la descendencia de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, y que vivieran exclusivamente en el territorio israelí, en Medio Oriente. Esto lo vas a encontrar muy bien explicado en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero había una salvedad. Si a algunos gentiles les gustaba vivir de acuerdo a la ley de Moisés, o les gustaba vivir en sociedad con los israelitas, pues tenían que ir a vivir allá y ser aceptados por la población israelí. ¿Cómo eran aceptados, hermano? Bueno, tenían que obligatoriamente guardar la ley de Moisés. Todo ciudadano que viviera en el territorio israelí o quisiera allí vivir perennemente, tiene que vivir bajo la ley de Moisés. ¿Y cómo era el primer paso para vivir de acuerdo a la ley de Moisés? El primero es la circuncisión. Muy bien. Entonces me dirán, hermano, ¿la ley de Moisés también era para algunos gentiles? Sí, únicamente para aquellos gentiles que quisieran vivir entre los judíos y someterse a las leyes de los judíos, mas nunca los de otras naciones, los gentiles de otras naciones, por ejemplo, de Europa, de África, de Asia o de América o de Australia, no estaban obligados, ni antes ni ahora, a vivir bajo la ley de Moisés. Nunca. Entonces, estos 10 leprosos, 9 eran al parecer de raza judía y 1 gentil. Este gentil, hay 2 opciones. O es que vivió entre los judíos y ahí se infectó de la lepra, o hay casos también de lo siguiente: cuando 2 razas de diferentes tribus, lenguas o naciones tienen el mismo mal, tienen la tendencia a unirse, a asociarse y entre ellos cargar el peso de los males. Usualmente cuando estamos sanos no queremos ser sociables, nos salimos de la sociedad y cada quien dice ser dueño de su destino. Pero cuando nos toca males, ahí la sociedad sana no nos entiende, no nos recibe ni nos comprende. Los enfermitos se sienten relegados de la sociedad sana. Entonces, ¿qué tienen que hacer entre enfermos? Entenderse entre enfermos. Entre enfermos se comprenden, hacen toda una sociedad. Eso debe entenderse de la siguiente manera: que los cristianos, los hijos de Dios, también eran enfermos espirituales. Y entre enfermos espirituales nos entendemos y comprendemos muy bien el por qué y el para qué seguimos fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que los otros que no necesitan de Jesús, que no ven una enfermedad espiritual, se burlan, se ríen de nosotros. Somos como una sociedad de que adolecemos de las mismas cosas y entre nosotros nos entendemos. Muy bien, entiéndase lo que les estoy diciendo. El mundo por lo general no entiende al Hijo de Dios porque vive alabando y glorificando a un Señor llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué pierde su tiempo en asuntos de orar, ayunar o leer la Biblia, entre otras cosas? Solo se entienden aquellos que Jesús de Nazaret ha sido la solución para sus males espirituales. Entre ellos se entiende. Quiero entonces que quede bien claro lo siguiente: usted no busque aprobación ni entendimiento de las otras personas que no quieren a Jesús como su Señor, ni tampoco tienen los mismos males que usted pudo darse cuenta que las tiene. El mal más grande que se llama pecado. Muy bien. Jesús viene para justificarnos, para ponernos en paz con nuestro Creador, ya que vivíamos como divorciados de Él.
Decía un pasaje bíblico, si no me equivoco, por favor lo publicas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la vez pasada discutíamos, oiga, ¿qué paz trajo Jesús? ¿Qué paz ofreció Jesús? Bueno, él decía, no he traído paz, he traído guerra, conflicto familiar, disensión. Entonces se contradice. No, la paz que trajo Jesús es la paz con nuestro Creador, con nuestro Dios. No la paz con los seres humanos que aborrecen a Jesús de Nazaret. Y todos los hijos de Dios que tienen a Jesús como su único Señor, vivirán entre ellos en paz, porque en ellos se hace realidad la paz que Jesús vino a dejarnos, vino a darnos, vino a enseñarnos. Solo en los hijos verdaderos de Dios habrá paz entre ellos, porque su único Señor es Jesús, y si Jesús es tu Señor únicamente, estás obligado a obedecerle en todo a Él. Si tú no obedeces a Jesús de Nazaret, nunca le digas Señor entonces a Él. Solo dile Señor, que salga la palabra Señor de tu boca, si es que únicamente te sometes a las enseñanzas de Jesús de Nazaret y le eres fiel en tu diario vivir. Muy bien. Luego vamos acá entonces a los leprosos estos. Como estaba prohibido que se acercasen a Jesús por lo general, aunque en algunos casos Jesús les tocó a los leprosos, pero en esta ocasión 10 leprosos claman desde lejos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Al ver que claman, hacen bulla, demasiado, 10 gritando, ya son varios, y buena bulla debieron de hacer, pues el que les dice, vengan acá, yo les toco. No, Jesús sabe muy bien que a cualquier distancia él puede lograr sanación, pero hay un requisito fundamental para que se dé la sanación. ¿Cuál? La fe. Sí, y estos leprosos tenían fe, al menos algo tenían fe. No la suficiente como para ser sanados, pero sí tenían fe. Muy bien. ¿Y cómo se logró la fe, incrementarse la fe para que lleguen al grado de ser sanados? ¿Cómo? La fe se incrementa en la o con la obediencia. Nunca olviden eso, ¿ya? Mi hermano Jainer dirá, hermano, yo siento ser una persona de poca fe. ¿Cómo aumentar mi fe? Muy bien, la fe se aumenta con la obediencia. ¿Obediencia de qué, hermano? Obediencia a la ejecución de la palabra de Dios. Ahí se incrementa la fe. Y entonces por fe, tú lograrás todo aquello que quieres de acuerdo al propósito de Dios. Porque hay algunas cosas que Jainer quiere, por decirlo Jainer, porque todo realmente debemos entender esto, muchas cosas que está en el menú de ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo alcanzamos. ¿Por qué, hermano, no lo alcanzamos? Porque nos falta fe. Jainer dirá, hermano, a ver, explíqueme. Dice Jesús que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre. ¿Y cómo que yo le he pedido muchas cosas en su nombre y no me ha llegado? No me ha sucedido nada. ¿Qué está pasando? ¿Es una mentira todo esto, mi hermano? Yo le digo, Señor, por favor, dame sanidad. Señor, dame limpieza, dame la vida eterna, dame esto, pero eso nos ha venido a ofrecer Jesús, sí, sanidad, vida eterna, limpieza, todo eso. Pero ¿por qué no siento que estoy siendo limpiado? ¿Por qué no siento sanidad? ¿Por qué sigo como antes? ¿Por qué? Porque te falta fe. Ay, mire, hermano. Entonces, aunque esté en el menú de Jesús, si nos falta fe, no sucede, cierto. Aunque esté en el menú de Jesús, en los ofrecimientos, en la carta de ofrecimientos de Jesús, si nos falta fe, no suceden las cosas. Debe entenderse esto. Mi hermano Jaime dirá, oye hermano, en serio, claro, ahora entiendo el por qué muchas cosas ando pidiendo, pero no lo logro.
porque nos falta fe. Usualmente, Jenner, ¿qué hemos entendido? Decimos, no, debemos pedir de acuerdo a lo que Jesús quiere, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su palabra, porque Él dice que es fiel a su palabra. Entonces, dice Jenner, y yo tomé mi tiempo para ver en la Biblia qué cosas Dios ofrece y muchas cosas que Él ofrece, yo le estoy pidiendo, pero resulta que lo pido y nada sucede. ¿Qué está pasando? Todo lo es posible para el que cree. Creer es tener fe. Entonces ahí viene un asunto, que no necesariamente no me llegan las cosas porque no pido lo que Dios tiene para mí, sino que a pesar que tiene para mí algo, no me llega porque me falta fe. Sí, muy bien. ¿Qué tienen que hacer lo primero los hijos de Dios? Ver qué ofrece Jesús para nosotros. Siguiente, pedir eso. Si no te llega, te falta fe. Oye, hermano, a ver, ¿cómo se obtiene más fe? La fe se desarrolla por el oír la palabra y vivir de acuerdo a esa palabra. Obedecer, hacerlo práctica diaria de vida esa palabra, por favor. ¿Ya? Mi Señor Jesucristo es tan buena gente que lo hace re fácil ya para nosotros, ni para quejarnos siquiera. Entonces vamos aquí, mira, Jainer, al contexto bíblico. Estos 10 leprosos llamaban Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Más o menos así, ¿no? Lejos, pues. ¿Y qué pasó con ellos? Y se fueron, y en la travesía fueron limpiados. Hoy interesante, dice. Y si no se iban, hermanos, no eran limpiados, no eran limpiados. La primera parte está en porfiar, en llamar, en insistir que Dios les haga caso. Muy bien. Pero la siguiente parte, el 50%, está en escuchan la voz de Jesús y sean fieles, obedientes a esa voz. Ellos quizás hubiesen esperado, debió decirnos para ir allí que nos toque. Les aseguro que eso esperaban ellos. Entonces, ellos tienen fe, se van. Dijo este maestro que lo estamos clamando, que tenemos confianza, que nos va a dar la solución a nuestro problema. Nos dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pues vamos, vamos. Y se fueron. Y dice que en la travesía se limpiaron totalmente. Así dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Voy a dar otros contextos o textos bíblicos donde la obediencia sana. Por ejemplo, el leproso el general sirio, ¿ya? Amán, ¿se acuerdan? Cuando viene a Eliseo, trayéndole mudas de vestidos, plata, oro y otros enseres, y quería que Eliseo lo reciba, al menos salga a la puerta, le dé la mano, se conozcan. Pero este no, ¿qué le dijo a su criado Gise? Ve y dile al general que se regrese y que se dé 7 zambullitas en el Jordán y sanado su problema. Gise le dice, que hagas esto, señor sirio. El otro dice, ¿qué? ¿Y no me va a dar la mano? ¿No me va a saludar? ¿No me va a recibir nada? No, 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 no quiere nada. Que hagas eso nomás. ¿Qué pasó? No quiso hacerlo. ¿Acaso en mi tierra, allá en Siria, no hay mejores ríos? E iba renegando. Qué decepción venir de tan lejos y dicen que es hijo de Dios, debió recibir, debió tratarme bonito. Así son los hijos de Dios y todavía se creen santos. Como usualmente renegamos para los que no nos reciben bien. Yo también he renegado muchas veces, me incluyen esto. Entonces, ¿qué pasa? Uno espera, pues, que lo reciban de una manera, pero lo reciben de otra manera. A veces los hijos de Dios también somos intratables, difíciles de darnos cuenta qué reacción tienen o con qué nos encontraremos, siempre con sorpresas. Entonces, ¿qué pasa? Los criados del general sirio le dicen, ¿pero qué? Si hubiese mandado algo más difícil, ¿lo harías? Claro. ¿Cómo que me anda y zapúllete? Habrás visto. Tan simple eso. ¿Tú crees que eso me va a sanar? Yo me imagino al sirio hablando esas cosas.
Entonces le dice, pero cúmplelo pues, estamos cerca del río ya, vete, vamos a buscar una laguna profunda y te saco. ¿Qué problema hay? ¿Cómo que descansamos? Tanta insistencia de los criados, dice que el general se fue. Y los criados iban contando, una zambullida, dos, tres, a la séptima sana. ¿Ves? Solucionar el problema. ¿Cómo se dio la sanación? Por fe. ¿Solamente fe? Algunos dicen, bueno, sí, fe. Fe es obediencia. Fe es creer. Creer en una palabra y vivir de acuerdo a eso. Vivir obedientemente de acuerdo a esa palabra. Yo quiero decirles esta noche, gracias mi hermana Maribel, que Dios te siga bendiciendo y el Espíritu te siga guiando para que haga unas muy excelentes preguntas, así como todos los que preguntan, que hijos de Dios, nosotros estamos adoleciendo como Shekinah de este gran problema. Y no solamente los Shekinah, sino los hijos de Dios en otras congregaciones. Vivimos de apariencias, vivimos con una esperanza eterna. Algún día me va a llegar, algún día me va a llegar, algún día, y nos agarra la vejez y la muerte, y nunca nos llegó eso que esperamos. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Pero la fe, ¿cómo se desarrolla? En la obediencia se desarrolla, se ejecuta, se plasma, se concretiza, se materializa. No sé con qué término lo te cae mejor, Jainer, pero con uno de esos términos se plasma la fe. Se hace realidad eso que esperas. En la obediencia. ¿Y qué pasó acá? Los 10 leprosos van y en la travesía fueron sanados. Ok. Y mi hermana Maribel dice, hermano, ¿por qué los envía allá al sacerdote y no les dice, ya, incorpórese a la sociedad y asunto solucionado? No. El detalle está, Maribel, en lo siguiente, ¿ya? Que en la ley de Moisés decía, para todos los males, pero en esta ocasión vamos a hablar de la ley, que la lepra es un mal que tiene que sí o sí ser revisado por un sacerdote. El sacerdote determina si es lepra o no es lepra. Bueno, ahí lo leen con lujo de detalles en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. Y no solamente está ahí cómo diagnosticar la lepra, quién debe hacerlo, sino qué trato deben darle al leproso. Todo allí. Entonces, en esos versículos, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo para esta noche, por favor, secretaria, Levítico capítulo 13, versos 2 y 3. Por esta noche nomás. ¿Vamos? Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declararán inmundo. Muy bien. El sacerdote, según Levítico capítulo 13 y 14, podría determinar, era el médico cirujano de aquel tiempo, podría determinar si es lepra, no es lepra, qué sanciones se debe dar, expulsarlo de la sociedad, no. Pero si el leproso era sanado, mira, Maribel, si el leproso recibía algún milagro o por algún medio se sanaba, el sacerdote verificaba la sanación y le daba un certificado para que se reincorpore a la sociedad. Y cuando los demás de la sociedad lo vean, ya no lo rechacen, no lo acusen, no lo expulsen. Porque si hay de leproso, si vivía con lepra dentro de la sociedad, si es posible, era muerto a pedradas. Así que él podía muy bien decir, no, yo tengo el documento, tengo el credencial o el certificado de que el sacerdote me observó y ya no tengo la lepra y puedo ser un ciudadano útil en la sociedad. Para eso Jesús los manda al sacerdote. Aparte que tenían que dejar una ofrenda por su sanación. Jesús es muy respetuoso con las costumbres, lo decretado por la ley. No quiere usurpar funciones. Siguiente, pues como el sacerdote le daba el reingreso a la sociedad a los leprosos, si es que eran limpiados, si es que eran sanados, pues Jesús no daba ese documento. Jesús está
preocupado por nuestro reingreso a la gloria de Dios, a la vida eterna, no a la sociedad de este mundo. Hay que entender, ¿ya? Entonces Jesús no se quiere meter por ahí. Entonces concluimos, Maribel, con estos términos. Jesús les envía a estos leprosos a los sacerdotes para que los sacerdotes los revisen y den el veredicto, el visto bueno, si están o no limpios y se reincorporen a la sociedad. Pero ¿qué pasó aquí? Aprovechando de esta pregunta, enseñarlos algo más. De los 10 leprosos, los 10 fueron sanados, pero uno solo regresó. ¿Y quién? El gentil. Entendamos al gentil lo siguiente, el que no viene de la raza o de la línea consanguínea de Isaac y sus hijos, Jacob y las 12 tribus de Israel. Muy bien. El que no perteneciera a esta raza es gentil. Este gentil, dos opciones, o vivía en el pueblo de Israel, junto a ellos, había sido circuncidado y cumplía la ley, o del mundo gentil, entre leprosos, se entendía, no importa si era incircunciso, porque la enfermedad nos une y están en la misma condición. En esa condición ya no se están peleando ni juzgando. La enfermedad los unió. ¿Y qué pasó con este gentil? Este gentil, si no era circunciso, si no era de la sociedad judía, pues no tenía ninguna obligación irse al sacerdote. A lo mejor en la travesía dijo, ¿y para qué me tengo que ir yo si yo no soy judío? El sacerdote solo juzgaba a los judíos o a los gentiles que se habían circuncidado y vivían bajo la ley de Moisés, no al gentil común y corriente. Por eso que a don Amán no le envían a que lo revise el sacerdote, porque él era gentil, pues. Con ellos no tienen nada que ver los sacerdotes del pueblo de Israel. Eliseo también nos ha dicho, anda y que te revise el sacerdote. No, ¿para qué? Si es asirio, si es sirio, o sea, de otra nación. Este gentil, hay dos opciones. O llegó hasta el sacerdote y le dieron el visto bueno, si es que se asimilaba a la sociedad judía, o era un gentil común y corriente como Amán. Y él dice, pero ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí el sacerdote que me revise? Si no es mi sociedad, no me sirve ningún documento, porque los gentiles no rechazaban de esa manera a los leprosos. Pero ¿qué hace este gentil en reemplazo de hacerse ver por el sacerdote? Regresa y se postra ante Jesús. Y Jesús mismo dice, ¿no fueron 10 los sanados leprosos? ¿Y los 9 dónde están? No regresó sino uno y encima un extranjero. Al parecer no era judío. Por eso es que les hago pensar en la opción que a lo mejor era gentil, incircunciso. No, sino este extranjero, dice Jesús. ¿Y qué le dijo al extranjero? Tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado. De los 10, uno regresa a agradecer al que le dio la sanación. Y por agradecer al que le dio la sanación, también recibió la vida eterna. Hijos de Dios, esperando que esta noche se haya respondido cabalmente a estas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Por qué precisamente tenía que mostrarse los sacerdotes? Ya los expliqué, ¿verdad? ¿Cómo así fueron limpiados? Por fe. Hermano David, por favor, ¿nos puede explicar? Gracias, mi hermana, por esas preguntas. Bendiciones 1000 para usted. Pregunta número 2. Viene la familia Torres Centurión. Por primera vez han preguntado a tiempo, pero nunca son los primeros preguntar. Dice así, buenas noches, estimado hermano David y a todos los hermanos de Shekinah. Muy bien. Juan 7:27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Estos Torres Centurión, desde la primera pregunta, siempre son cortos y concisos y directos. No le dan tanta vuelta al asunto. Como que dicen, a ver, el resto hágalo usted, pues, y ayúdenos a entender las cosas. Su pregunta es la siguiente.
¿Hay alguna base de las escrituras que diga que cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde sea? Bendiciones, estimado hermano, gracias y paz para todos. Muy bien, excelente pregunta también. Bueno, es amplia, muy amplia esta pregunta, incluso más que la anterior. Debemos entender que se trata de Jesús de Nazaret y su venida a la tierra. Ese es un asunto que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo saber, hermano, que el Mesías que vino hace 2000 años, Jesús de Nazaret, es el verdadero o no? Porque resulta que si usted escucha a los maestros judíos actuales, pues dicen que es el falso, él es el anticristo. E incluso ellos dicen que el libro profeta menor, yo no me recuerdo muy bien cuál de los profetas es, me olvidé ahorita, donde dice que se verá los horadado sus manos y sus pies. Ese es el claro simbolismo del falso Cristo. El verdadero nunca lo van a hacer hueco a sus manos y sus pies. Es rara su forma como ellos entienden. Pues que están totalmente seguros que el Jesucristo que vino hace 2000 años es el falso, no es el verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero tiene que traer paz, mínimo. Tiene que hacer el templo. Tiene que reunirlos a todas las 12 tribus de Israel. Tiene que reconquistar todo el territorio israelí. Tiene que hacer el templo y todos los oficios que se hacen en el templo. El verdadero tiene que nacer de una mujer y de un varón normal. Ese es el verdadero. Y que todos sepan. Son corrientes judías de pensamiento. No todos piensan de esa manera. Hay judíos que creen en Jesús, que es el Mesías. Hay otros dicen que es el anticristo, el impostor, el falso. Otros dicen que es un simple profetucho por ahí que no da mayores cosas a luz. Y otros dicen que no ha venido. Es ni siquiera tomarlo en cuenta. Están esperando el siguiente. Son corrientes de pensamiento. ¿Ya? Así es como opinan generalmente de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces vamos acá. Poco se habla de la forma como nacería o de dónde nacería nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el asunto. Mira, Doris Centurión. Muchas más claras, explícitas profecías hay de su segunda venida y no de la primera venida. Porque si tú lees así a la ligera, pareciera que el Mesías va a venir solamente una vez, no 2 veces. Hay que hacerle un estudio medio profundo, exhaustivo y detallado, así con bastante demora, para darnos cuenta que vendrá 2 veces. Un perfil reunirá las condiciones de la vida que llevó José, el sufrimiento vendido por sus hermanos, ir a Egipto y esas cosas. Y el otro perfil es según la descendencia de David, el perfil del tronco de Isaí, rey de reyes y señor de señores para hacer todo lo que tenía que hacer. Es por eso que no se puede entender muy bien si estos dos perfiles lo va a hacer en una sola vez o en 2 veces. Doris Centurión, a nosotros los gentiles se nos ha dado mayores luces, mayor claridad sobre las 2 venidas de nuestro Señor Jesucristo. A los judíos no, se los escondió esos datos, por si acaso. Por lo tanto, ellos dicen que el Mesías va a venir una sola vez, no va a venir 2 veces. Nosotros ya lo hemos tomado como que va a venir 2 veces, que ya vino hace 2000 años y estamos esperando su segunda venida. Ellos están esperando su única venida, ya que en el Antiguo Testamento no hay profecías donde diga que explícita y claramente, valga la redundancia, que diga, oiga, Jesús, el Mesías, Yeshua, va a venir 2 veces. Ese es el gran problema. Muchas veces hablamos mal o mal entendemos a los judíos, pero nosotros no nos damos cuenta por qué. Porque a ellos no se los reveló. Usted lee el Antiguo Testamento, por más que tenga un claro entendimiento, no lo puede diferenciar dónde es la primera venida, dónde es la segunda venida, dónde está el límite. Yo lo he leído al menos 2 veces así detalladamente, renglón por renglón, y nunca lo encontré. Así es como que
que me diga, mira, esto es su primera venida, esto tiene que hacer la primera venida, esto es su segunda venida. En Isaías 51 no más, 51 no, 61. Cuando usted lee, le dan el pergamino del libro de Isaías, los rollos, y lee hasta el versículo 2 y después se calla. ¿Y el resto, quién lo va a hacer? ¿No se supone que cuando venga tiene que hacerlo todo? No, se cayó. La primera parte nomás vino a hacerlo la primera vez que vino. Pero entendiéndolo bien también, pues no se puede hacer a dos partes en un solo viaje. ¿Por qué, hermano? Porque solo es totalmente contrario. ¿Sí? Contrario. ¿Cómo así? La primera vez viene en rango de siervo total y hasta inútil. Se deja castigar, se deja crucificar, se deja hacer escupir y de todo. ¿Quién se va a imaginar en su sano juicio que el Dios se presente en carne? Es imposible a toda esa eternidad que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, se mete en un cuerpo carnal. O sea, hay que estar locos para creer eso. Pero los cristianos estamos locos, pues. Y los judíos dicen, ¿cómo la eternidad, el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, se va a tener la posibilidad de meterse en un cuerpo carnal? ¿Qué cosa tienen ustedes los gentiles? Y que sea un hombre común y corriente, que Jesús es el Dios hecho carne, ¿qué tiene? ¿Cómo la eternidad se va a meter en un cuerpo tan pequeño? No cabe. Entonces, viéndolo de esa manera, todo lo que hizo Jesús, pues, insignificante, casi nada comparado con lo que puede ser Dios. Imagínate, Jainer, que el creador del cielo y tierra, el que lo tiene totalmente con nombre a todos los ejércitos de los cielos y dirige toda la creación a la perfección, se mete en un cuerpo carnal y se vaya a dormir juntos con unos miedosos allí en el mar de Galilea. Es inconcebible, ¿verdad? O el creador de cielo y tierra, imagínense dejarse dar escupitajos, golpes por los soldados romanos. Y el creador de cielo y tierra diciéndolo a Herodes, zorra. Oiga, piense lo bonito. El creador de cielo y tierra diciendo a una pobre ser sin cerebro, zorra. Entonces, ¿cómo se explica esto? El creador de cielo y tierra se humilló tanto hasta lo sumo, hasta el extremo, que más abajo ya no se podía ir, para poder ser como nosotros. Y de ahí sacarnos. Esa es la peor humillación de mi Señor Jesucristo, haberse hecho hombre. Siendo semejante a Dios, como dice el Evangelio, decidió hacerse semejante a hombre. Y como semejante a hombre, vivió, se cansó, sudó, tuvo cólera por ratos. Para que nos entienda. Una persona, Jainer, solamente tiene autoridad de hablarnos, de aconsejarnos, autoridad incluso de sacarnos de nuestro tolladero, si ha vivido peripecias, si ha vivido circunstancias semejantes a las nuestras. Y si no ha vivido, ¿con qué autoridad? Pues Dios desde el monte Sinaí, con todo su poder que tronaban los cerros, ¿cómo puede mandarnos a cumplir una ley de 613 edictos si él no lo ha vivido esa ley? Ya les dije que la ley de Moisés no es una ley que gobierne los cielos, como algunos piensan. Es una ley diseñada hasta lo más bajo para que los seres humanos vivan de alguna manera algún grado de espiritualidad. Pero esa ley no rige, no sirve en el reino de los cielos. Les hacía la comparación la vez pasada con las hormigas y Doris. Doris hace una ley para gobernar las hormigas, pero esa ley no sirve para que ella viva, es para gobernar hormigas. Entonces lo diseña de esa manera. En el mundo de Doris, ¿sirve esa ley para gobernar hormigas? No. Le sirve a las hormigas, no a Doris. Así es la ley de Moisés. Le sirve a los hombres, a los hijos de Israel, no a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque allí no hay deseos carnales en el cielo. Allí no hay días de reposo, ni sábados, ni nada. Allá no hay aves inmundas. Allá no hay mujeres para desearlo o codiciarlo. ¿Entienden?
Allí en esa dimensión no sirve de nada la ley de Moisés. Sirve para hacer un buen reino de Israel aquí en esta tierra, pero para el reino de los cielos no. En cambio, el evangelio sí te sirve para el reino de los cielos. Allá no se aceptan endemoniados, no se aceptan enfermos, no se aceptan gente renegona, ni preocupada, ni angustiada. Por eso es que se nos dice que somos ciudadanos del reino y como tales hay que vivir así, como ciudadanos del reino. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y Doris del hermano, está bien, tanto palabreo y vuelta por ahí, vamos, explíquenos por qué esto que preguntamos. ¿Hay alguna base de la doctrina que diga que cuando Cristo venga nadie sabrá de dónde sea? Muy bien, hay muy poca base, mi hermana Doris Centurión Coronado. Por ejemplo, Miqueas, por favor, secretaria, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Uno de los pocos y pobrísimos textos que nos dice más o menos de dónde saldrá Cristo. Lee de una vez, hija, 2, 3 y 4. Miqueas 5, 2, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Imagínense que ahí dice que saldrá de Belén y Efrata. Pero ¿qué pasó con Jesús? Cuando era pequeñito, lo llevaron a Nazaret. De Belén, en el censo de Herodes casi lo matan. ¿Qué le dijo el ángel en sueños a José? Escápate a Egipto para que se cumpla el perfil de José. Y estando ya grandecito en Egipto, que los egipcios dicen que allá en Egipto más o menos estuvo 6 años, lo que nos ha explicado el guía de Egipto, y en 6 años hizo muchos milagros allá en Egipto, incluso dejó unos pozos que hasta ahora están ahí sirviendo de sanidad para los enfermos, llaman los pozos de Jesús, y además hay un sicómoro que hasta ahora está ahí doblado, el sicómoro que Jesús con su poder lo dobló para que sea como una casa para que vivan. Todos esos recuerdos tienen los egipcios allá. Después de ese tiempo, según Tarek, el guía de Egipto, Tarek creo que se llamaba, dice que Jesús al menos vivió 6 años en Egipto. Y después que dice el evangelio que tuvo que regresar de Egipto, pero ya no a Belén, Efrata, sino a Nazaret para que así sea llamado Nazareno. Por lo tanto, los judíos ¿sabían dónde nació Jesús? No. Si hubiesen sabido, igual Jesús no reúne las condiciones. Sí, hermano, ¿por qué? Porque allí en Miqueas 5, 2, 3 y 4 dice que no solamente nacerá de Belén, sino que también será juez, gobernará, será eterno. Léalo allí. Pero Jesús no fue juez, no gobernó, ni fue eterno. Lo mataron. Por eso es que los judíos dicen, no, este no es. ¿Por qué? No reúne las condiciones, porque se escribe ahí. Siguiente. Dice, el Mesías cuando venga, el Cristo cuando venga, no sabremos de dónde sale. ¿Y de dónde sale esa idea? Mira, Doris Centurión, esa es una corriente de pensamiento judía, no es de todos los judíos porque hay contradicción. Hay algunos dicen que sí se va a saber de dónde, otros dicen no se va a saber. ¿Y dónde basan estos para decir que no se sabrá? ¿Dónde está su base bíblica? En el Tanakh. Para que digan, oye, pero este sí sabemos de dónde es, porque según ellos sabían quién es papá, quién es mamá, quién es hermanos, e incluso de dónde había venido, de Nazaret. Pero cuando el verdadero venga, no sabremos de dónde es.
¿Y en qué se basaban para decir esas deducciones? En Isaías, por favor, secretaria, Isaías 53:8. Lo habían interpretado de esta manera él, ¿ya? O ellos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué les parece? Ahí está. Y su generación, ¿quién la contará? Ellos lo han interpretado de que no se sabrá quién es su papá, quién es su mamá. Será un extraditado. Será uno que aparezca en Israel, pero grande y viejo. ¿Sabían eso o no? Ellos no están esperando que nazca un niño de una virgen. Ellos se burlan de eso. Que la virgen dará un niño. Dicen, virgen no dice virgen por si acaso. Dice doncella. Pero las doncellas en la cultura judía son vírgenes, si no, no son doncellas. Pero ellos nos critican por eso. No, la Biblia no dice, Isaías 51, Isaías, no sé dónde está eso. Isaías no dice virgen, Isaías, el Tanakh en griego, en hebreo que digo, dice doncella, no dice virgen. Nos critican por eso y todos, sobre todo los católicos, dicen, no, virgen es virgen. Hoy da igual, sea o no virgen, a la final si es doncella, ¿qué? Nació, y es Jesús de Nazaret, nuestro Señor, y punto. Por eso no nos peleemos, son cosas, tonterías a veces. Siguiente, ellos dicen que este Mesías cuando llegue será grande, viejo, no sabrán su papá quién es, ni su mamá quién es, según Isaías 53:8. Y no solamente ahí, sino también según Malaquías 3:1. Vamos. ¿Qué dice Malaquías 3:1? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Vendrá súbitamente. Entonces, Doris Centurión, unimos estos dos textos, Isaías 53:8 y Malaquías 3:1, pues dice que el Señor vendrá súbitamente. Súbitamente no es que nazca de una mujer, que se críe, lo correten a Egipto y que trabaje en la carpintería con su papá. Eso no es súbito. ¿Cómo es súbito? De repente, sin previo aviso, ¿verdad? Y de frente ejecutará todo su plan. Entonces, ¿sí tienen base bíblica los judíos? Sí tienen base bíblica los judíos. De que el Mesías tiene que ser adulto, no un niño. Por eso que cuando usted lee allá en Isaías, que será, no sé dónde está esa parte de Isaías, donde dice que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, eso no está hablando del Mesías, está hablando de otra persona que ahí está en el contexto, ¿cierto? Que ahí está en el contexto. Muy bien, esas es nuestras contradicciones que tenemos nosotros los que creemos en Jesús y los que no creen en Jesús, sobre todo los judíos. Pues nosotros lo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y punto, a ojos cerrados. Pero nunca Jainer dijo, como los hermanos de Berea, voy a constatar las escrituras si realmente este es el verdadero o no. No, simplemente te predicaron de Jesús y dijiste, este es mi Señor, y me arrodillo y me inclino y lo adoro. Y me convierto en siervo de él. Jainer, eso no pasa con los judíos. Los judíos para que acepten algo tienen que ir a la palabra. ¿Sí se entiende, Doris, verdad? Nuestras realidades sociales, culturales, cognitivas son diferentes. Nosotros, ¿qué hemos hecho? No sabemos Tanakh, no sabemos Torah, no sabemos Salmos, vamos a aprender de memoria, no saben ni qué cosa quiere decir. Nos dijeron que Jesús es Dios y ya, que sea Dios y punto. Así no es el judío. El judío se informa bien, se documenta bien, escudriña las escrituras y reúne o no las condiciones. Y Jesús no reúne las condiciones, por si acaso. En un 30% sí, un 70% no. Y usted me dirá, hermano, entonces, ¿qué está pasando con usted? Pues Jesús lo entrapó, lo mezcló tanto a propósito
para que no todos se den cuenta. De esa manera, los judíos lo rechacen y pasen la salvación a los gentiles, como bien lo explica el apóstol Pablo. Y los gentiles, que nos representa muy bien la mujer samaritana, ya saben por qué, lo expliqué la vez pasada, pues los gentiles hemos aceptado a Jesús y lo entendemos. Para mí, David Torres Bernal, no tengo ni una pizca de duda que Jesús de Nazaret, el que vino hace 2000 años, es mi único y suficiente Salvador personal. Así todos los judíos digan que no y que ellos tienen la verdad. No, para ellos está velado el entendimiento, según 2 Corintios capítulo 3 y 4. Para nosotros es lo que nos vino a darnos claramente. Entonces, Jesús lo hace en dos partes su ministerio. La primera, ven Joseph, porque J no hay en el hebreo, ven quiere decir hijo de José, según el perfil de José, y la segunda vez será Ben David, o sea, hijo de David, según el tronco de Isaí. Ese perfil tendrá rey de reyes y señor de señores, juez justo, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios bueno. Vienen en dos veces. Entonces quiero que se entienda lo siguiente. Nuestra diferencia entre judíos y gentiles, al menos en esta parte, es que nosotros aceptamos que Jesús viene en dos partes. La primera vez hace 2000 años y luego la segunda vez a hacer lo que falta. Los judíos no disciernen, no entienden dos viajes, sino uno solo. Y ahí está nuestro grado de diferencia. ¿Ya? Y recuerden que, claro, Jesús sí vendrá. Vendrá, miradores, centurión, otra cosa hay que tener en cuenta, ¿ya? Según el Tanakh, Jesús, el que venga a gobernar esta tierra, Jesús, debe ser una persona adulta, nacido de un varón y una mujer, pero que no sea un Dios, sea una persona. Así dice el Tanakh también, por si acaso, aunque es amplio el tema, pero vamos acá. Y es por eso que dicen, si Jesús es Dios, entonces no es el Mesías. Tiene que ser una persona. Y es por eso que cuando aparezca una persona ya un poco vieja, pero que no esté dentro del territorio israelí y sus padres, que aparezca súbitamente allí en Israel sin saber ni de dónde salió, pues estos dirán que es su Mesías. Y los evangélicos generalmente dicen que este será el anticristo. No, hay que tener en cuenta eso. Dios sí va a enviar una persona vieja que va a aparecer súbitamente y que va a hacer todos los cambios que tenga que hacer. Totalmente cierto. Porque hay base bíblica también para eso. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió, Doris, entonces la respuesta a la pregunta? ¿Sí? Muy bien. Ahí estaba algo de la respuesta. Sigamos a la siguiente pregunta. Lo hace nuestro hermano Deison Rodríguez. Buenas noches, hermano David. Buenas noches, hermanos de Shekinah. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Deison. Él dice, mi inquietud se encuentra en saber cuál fue el fin de los maestros de la ley. La inquietud de nuestro hermano Deison es, ¿cuál es el fin o en qué finalizaron? ¿Qué fin tuvieron los maestros de la ley que le hicieron tanto problema a Jesús de Nazaret? Y el sumo sacerdote, cuyo papel fue decisivo para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y también en las primeras comunidades cristianas. Muy bien. Estos siguieron persiguiendo y condenando sin restricciones a nuestros primeros hermanos que difundieron el evangelio. Quiero saber cómo fue su fin, cómo murieron. ¿Ah? Está que llueve bastante, hermanos, por acá. Espero que se escuche mejor. ¿Sí se escucha? Jainer, ¿se escucha bien? ¿Se escucha con el audio, Jainer? Sí. Muy bien. Muy bien. A ver,
Voy a tomarlo de la forma más cordial posible porque diera a entender dos formas de dar la respuesta. Dice, ¿qué fin tuvieron estos sumos sacerdotes y maestros de la ley? Pues les agarró la vejez y se murieron. Eso sería una pregunta muy rápida y a la vez, ¿verdad? ¿No? Eh, pero no creo que mi hermano esté refiriéndose para eso. Muy bien, entendamos lo siguiente, mi hermano Dayson. Mira, cuando tú lees el libro de Daniel, Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, allí está en el capítulo 9, bueno, 10, 11, haciendo un estudio, dice que cuando Daniel averigua qué le espera al pueblo de Israel, al pueblo de Daniel, cuando estaban allí eh, siendo o viviendo en cautiverio en Babilonia, pues Dios le revela que 70 semanas le quedan al pueblo de Israel y que después de las 70 semanas el plan de Dios cambia totalmente. Ya no será Israel el centro, sino un pueblo llamado iglesia, como ahora lo conocemos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando mi Señor Jesucristo vino a la tierra, de alguna manera, templos sí tenían, y el sacerdote, sumo sacerdote, los maestros de la ley solo valen si es que existe un templo, y si no, ya no sirven, porque en el templo tienen que administrar esto y administrar allí también. Pero ¿qué pasó? El primer templo lo hizo Salomón, lo destruyeron los babilonios, lo reconstruyeron luego. Herodes hizo un templo casi en 40 años, alrededor de 40 años. En el tiempo de Jesús sí tenían templos, sí. Y es por eso que había sacerdotes, sumos sacerdotes, ofrecían sacrificios y había maestros de la ley. Pero según Daniel dice que el fin de la ley era Cristo, el santo de los santos. Y Cristo ya estaba aquí en la tierra. Por lo tanto, si Cristo ya vino, también sería el fin de la ley. Y la ley amparaba la existencia de sacerdotes y sumos sacerdotes y maestros. Pero si del fin ya le llegó, ¿de qué sirve el sacerdote y el sumo sacerdote? No sirve de nada. ¿Qué pasó luego entonces? Digamos que en el nivel espiritual, cuando vino Cristo, el sacerdote y el sumo sacerdote ya no servía para Dios, ni el templo servía tampoco. Pero el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, 40 años después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Con la destrucción del templo por Tito el romano, se destruyó toda la existencia de sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrificios, ofrendas, primicias y además maestros de la ley. ¿Por qué, hermano? Porque Tito el romano se encargó de matarlos a todos. Algunos pocos pudieron huir por esos desiertos, por esas cuevas, esconderse, y otros salir a las naciones vecinas. Pero dentro del territorio israelí, dentro de Jerusalén, de las murallas, al menos murieron 1 millón de judíos. Así que hasta ahí fue su funcionamiento. Estos tiempos, estos últimos tiempos, sobre todo desde 1948 hasta nuestros días, quieren replantear el funcionamiento de esto. Ya dicen que están uniéndose allá para dar lugar al nacimiento de los sacerdotes, sumos sacerdotes, maestros de la ley también, pero es fuera del permiso de Dios, porque Jesús ya vino y nunca más serán útiles este tipo de gente. Bueno, y el sacerdote, sumo sacerdote y los maestros de la ley que ya estuvieron de avanzada edad, pues murieron seguramente por muerte natural. Y los que estaban jóvenes todavía, el Imperio Romano se encargó de desaparecerlos a todos, con Tito el Romano. Y hasta ahí fue todo. Nunca más se ofreció sacrificio, nunca más se habló de sacerdotes, sumos sacerdotes, ni de maestros de la ley.
En el tiempo de los macabeos vemos allí, pero ya no en ese grado de sacerdote, sumo sacerdote, maestro de ley, porque si alguien decía que sacerdote, sumo sacerdote, lo mataban. Así que ya no servía de nada. En tiempos de los macabeos, más fue un conflicto, como una guerra ahí de vándalos, una desgracia total, pero no había ejecución de sacerdotes, de uso de sacerdotes, ni de sacrificios. No había. Hasta estos días, si alguien por ahí quiere nombrarse como de la tribu de Leví, porque de esa tribu venían los sacerdotes y son sacerdotes, y si alguien por ahí dice entender la ley y explicar y decir que es un maestro de la ley, pues está fuera de los cánones de Dios. Ya no sirven de nada, porque el sumo sacerdote, que no viene según la tribu de Leví, sino de Melquisedec, mismo orden, ya vino y entregó su vida, ya fue derramado su sangre en la cruz de Calvario, y Él es nuestro Cordero Pascual. De ahí no necesitamos nunca más sacerdotes y sumos sacerdotes sirviendo en un templo allá en Jerusalén. Jesús es nuestro todo, Jesús es nuestro templo, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro Cordero, Jesús cumplió toda la ley. Lo demás ya no sirve para nada. Y dice Pablo, e hizo un solo pueblo, uniendo a judíos, a gentiles, a blancos y a negros y a de todo color, para hacernos una en Cristo Jesús. Lo unió todo, pero no bajo los cánones de la ley de Moisés, sino el Evangelio de Cristo. Espero, hermano, que haya dado respuesta de alguna manera a vuestras preguntas. Siguiente pregunta lo hace nuestro hermano Roger Santa Cruz Zamora. Vamos a ver, ¿qué dice nuestro hermano Roger Santa Cruz? Buenas noches, hermanos David, a todos los hermanos de Chequiná, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Lucas 7, 11 al 17. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Muy bien. La viuda no se llamaba Naín, sino un pueblito que se llamaba Naín. Y ahí era la viuda. Ok. Dice así, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchas veces pensamos que los discípulos de Jesús fueron 12 solamente. No, todos los que siguen a Jesús se llaman discípulos. ¿Ok? De los 12 que le seguían, a los 12 les hizo apóstoles, pero no quiere decir que son los únicos apóstoles. Hay muchos otros apóstoles más, ¿ya? Pero los que él eligió para que juzgasen a las 12 tribus de Israel son estos 12. Y en reemplazo de Judas, el Iscariote, que vendió o traicionó a Jesús, lo llamaron al apóstol Pablo. Ahí están los 12, ¿ya? Muy bien. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ese es el contexto bíblico para la pregunta de nuestro hermano de esta noche. Dice él, haciendo una comparación en estos versículos, en el primero se menciona a Jesús, que representa la vida, sus discípulos que lo estiman y la multitud. En el segundo, el hijo de la viuda que está muerto, la viuda que estima a su hijo y a la gente de la ciudad. ¿Hay alguna relación en esta comparación y cuál sería la enseñanza espiritual? Muy bien, ya estás aprendiendo a hacer tus análisis bíblicos, mi hermano Roger y todos los demás, eso está muy bien. Doy Centurión dirá, hermano, háganse entender un poco, ¿por qué hay que analizar tan sagazmente como que esas implicaciones escritas en la Biblia? Hay que dar interpretación literal, interpretación histórico-cultural, interpretación espiritual. ¿Tiene alguna base bíblica esto? ¿Siempre se hizo así? Bien. Voy a
a adelantarlos algo de lo que quiero explicarles, si Dios nos da permiso y me hace acordar, en el retiro espiritual que vamos a tener, en el ayuno que viene, el próximo lunes. Hijos de Dios, en el hebreo no existe vocales, solamente consonantes. Y por lo tanto, las consonantes para que suenen tienen que tener a su lado vocales. Y vocales tenemos al menos 5. Y es por eso que si usted lee solo consonantes, pues no da ningún sonido, ningún significado. Y usted me dice, hermano, entonces, ¿cómo se lee el hebreo? Al hebreo tienes que hacerlo sonar con vocales, si no, no se puede leer. Pero ¿qué pasa si yo combino con cada consonante a la A, a la B, a la A, la E, la I, la O y la U? Con cada consonante. Voy a sacar múltiples, muchas interpretaciones, muchas formas de dar mensajes a partir del hebreo. Y ahí está el problema del hebreo. Que algunos le colocan una A, otros le colocan una E, otros una I, otros una O y otros una U ante esas consonantes. Por lo tanto, tiene múltiples mensajes. A veces algunos mensajes sacados de contexto totalmente. Es complicado entender hebreo. Siguiente. Hermano, ¿y cómo adivinar entonces cuál es el verdadero mensaje? Bueno, un poco es adivinación y otro poco es yendo a las raíces. Más o menos los sonidos o las palabras que significa tal cosa para poder entender. Solo así podremos sacar más o menos el mensaje encriptado que está ahí escondido. Por eso es que necesitamos análisis, interpretación. De ahí nace que tenemos que hacer las interpretaciones histórico-culturales, las interpretaciones espirituales, y todas esas cosas. La Biblia es algo para examinarlo, para interpretarlo, no tomarlo de buenas a ligeras. Mira, Doris, no así con el idioma español. El español quiere decir mamá y es mamá. No hay que examinar ahí nada. Ahora puede ser mamá de vaca, mamá de caballo, mamá de persona, pero es mamá o papá. ¿Ah? Ese es un asunto que hay que tener en cuenta. No importa, Doris, si no avanzo en esta noche, ya ustedes saben que lo podemos dejar. Por ejemplo, les doy aquí un examen, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Mire, no es que sea un experto en hebreo, pero alguito voy aprendiendo. Miren, ve. Doris Centurión. Acá. Por ejemplo, la primera letra en hebreo es más o menos así. ¿Ya? Aquí tengo la primera letra en hebreo. ¿Ya? La segunda letra en hebreo. ¿Estamos? Aleph se llama este de acá. Y esta se llama Bet. Aleph Bet. Este tiene un valor de 1 y este un valor de 2. Listo. 1 y 2. Entonces, ¿cómo? Cuando tú dices Génesis capítulo 1, verso 2, no lo vas a encontrar así. 1, 2. Vas a encontrarlo así. Un Aleph y una Bet. Así sería 1, 2. Pero también puede decir otra cosa. Que la Aleph puede reemplazarse con una vocal. Por ejemplo, ahora le vamos a poner la vocal A. Y la Bet es una B. B. B mayúscula o B minúscula. B, no, B grande o B chica. Si la Aleph si la B tiene un punto, es B grande. Si no tiene punto, B chica. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si yo lo pongo acá, a ver si se ve con verde mejor.
Si yo escribo así, mira, no se ve, espera. Espera, Doris, espera. A ver, Azucito. Ahora sí, con estas explicaciones, vamos a ver lo siguiente. Doris, diré, hermano, a ver, a estas dos letritas, ¿cómo podemos interpretar? Mire, a ver, si nosotros hacemos esto, ahí, allí y allí, esta es la Aleph y esta es la Bet, Aleph, Bet. ¿Qué quiere decir? Si aquí le pongo una A, la A, por ejemplo, reemplazo con A esto, y este es B grande o B chica, por ejemplo, B grande o B chica, ¿qué va a pasar? Entonces, si este es A y este es B, ¿qué va a decir? Ab, 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 ¿no? Pero ¿qué es ab? Ab es padre. ¿Se acuerdan? Ab, padre. Padre. Pero si yo le pongo una I y una B, dirá otro mensaje, o una O. Pero no es que yo diga, ah, no, O lo voy a poner aquí. No, así ve. ¿De dónde sabes qué vocal estás poniendo acá? ¿Ah? Hay que trabajarlo entonces. Ahí está el estudio, de acuerdo a la raíz de donde viene. Hermano, en serio, padre siempre simboliza el uno. Uno siempre es padre. Por eso que dicen, ah, entonces, A debe ser, ah, padre. Siguiente. Pero si yo lo hago allí, y Doris dirá, hermano, y si lo agrego otra Aleph acá, o sea, aquí ve. No sé si está entendiendo. Aleph, Bet, Aleph. Si aquí decía padre, solamente estas dos, estas tres que decir, papá. Pero ¿qué pasa si eso solamente, si este es A, este es B y este es A? Pero si es otra vocal, ahí es cuando nos metemos en problemas. Que el que lee hebreo tiene que saber muy bien qué vocal toca ahí. Ese es el hebreo bíblico. Pero ¿qué han hecho los masoretas, un grupo de gente que quiere ayudarnos a entender el hebreo? Lo han agregado unos puntitos a las letras para saber qué vocal es esa, qué valor está tomando y qué tipo de consonante es. ¿Es de grande o es de chica, por ejemplo? Pero la Biblia hebrea no tiene puntitos. Es así. Y es por eso que ni los mismos judíos pueden decir yo tengo la interpretación exacta de la Biblia. No se tiene. Doris dirá, hermano, ese asunto está interesante. Mira, te voy a contar algo, Doris. No sé si alguna vez te he contado. Las primeras tablas de la ley que dio Dios a Moisés, no lo hizo Moisés, no lo labró Moisés, lo labró Dios. Y hay una tradición que dice que esas tablas no eran de piedra totalmente, eran parte de piedra y otra parte era como de vidrio. Y dentro de ese vidrio era una caja con un líquido y en ese vidrio estaban todas las consonantes del hebreo que flotaban, se movían en ese vidrio. Los 10 mandamientos estaban escritos con la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero el resto de mandamientos y su real interpretación estaba ahí en letras, en el líquido. ¿Qué tenían que hacer estos? Ir y hacerle un estudio profundo, mover las tablas y el ordenamiento que de esas letras era un mensaje. Cada vez que ellos no entendían los mensajes de parte de Dios era cuestión de moverlo. Y Dios hacía que las letras se ordenen dando mensajes diferentes con las 22 consonantes hebreas. Pero ¿qué pasó? Cuando baja Moisés, ve que estaban en una parranda, en una fiesta,
en una celebración y orgía total, que se enojó y lo rompió, lo hizo polvo. Cuando sube nuevamente para recibir por segunda vez los mandamientos, Dios le dijo, bueno, labra tú las piedras. Y Moisés lo labró de una piedra así, y ya no tenía la sopa de letras. Por lo tanto, desde ese entonces, los judíos están sin mensaje real del verdadero mensaje de Dios. No lo entienden ni ellos ni nosotros. Esa sopa de letras, ese es mi Señor Jesús. Esa sopa de letras se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos da la real interpretación de las cosas. Por eso es que los judíos no pudieron reconocer a Jesús, porque se la perdieron las primeras tablas de la ley. No pudieron entender. Y todas sus interpretaciones que den, según el Talmud, el Midrash, la Cábala, o Cabala, como quieran llamarlo, son interpretaciones a ciegas, erradas, adivinación pura muchas veces, pero no el real mensaje de parte de Dios. Y es por eso que nosotros debemos tener en cuenta, la Biblia es como una sopa de letras, que hay que tener realmente mucho cuidado, profundizar, escudriñar las escrituras para que el mensaje sea el más veraz y útil posible, que venga realmente de parte de Dios. Y es por eso que, Doris, tú escucharás a muchos predicadores que sacan mensajes tan salidos de los cabales que por más que te esmeres no suena así la Biblia, no quiere decir eso, pero ellos lo hacen hablar eso, porque se presta a esas interpretaciones. ¿Y qué? Pues que Pedro decía, muchas de las enseñanzas o cartas de Pablo no se entienden, no se comprenden. Pobre Pedro, mira, entendía. Pero ¿qué dijo? Muchos usan esas cosas y lo tuercen para su mal. Ahí pues viene el guardar el domingo, el guardar el Shabbat y todas esas cosas que Jesús no enseñó explícitamente. ¿Por qué? Porque cada quien busca a su conveniencia las cosas. ¿Sabes, Doris? Ya a ratos me he agarrado a pensar y digo, ¿no estaré yo también en ese asunto que quiero hacer de la palabra de Dios lo que a mí me conviene? Hijos de Dios, en esta noche que se han dado cita, por favor, vigilen eso. Cuidadito, estén aceptando de buenas a primero lo que el hermano David dice. Y corríjanme también. No me refiero a corregir, pues, oiga, aquí se equivocó, dijo no, por la otra, porque es cualquiera se puede equivocar, ¿no? Ese no corre tanto riesgo, sino que yo les esté enseñando cosas que no es. Por ejemplo, mi primo, gracias primo, si me ves este video, lo dedico para ti, Félix Fernández Bernal, primo hermano, me dice, David, no es, pues, no me ha dicho David, pero dice ahí, oye, no es leña, es cena, ¿cierto? No es Rebeca, es Raquel, también me he equivocado ahí. Eso no les va a llevar a que se pierdan sus almas. No estoy hablando de esas equivocaciones. Hermano, pero usted quiere de alguna manera eh, no acomodarse de eso. Sí, claro. Pues. El problema está, miradores Centurión, que los videos que hacemos no son como los que se ven allí en Internet. ¿Por qué? Porque los videos de Internet son editados. Tienes que grabarlos varias veces para que pueda salir bien. Lo editan y así lo publican. En cambio aquí no hacemos eso porque no quiere el Señor así, natural, tal cual. Así que, Doris Centurión, cuando tú me ves en el Zoom, me ves haciendo bromas y todo, a veces medio payasesco, llegas acá a mi lado y es así igual, bromas y así. No es nada editado. A veces medio burlón también. No se edite esas cosas. Tal cual se habla, así se lo publica. Para que no se decepcione. No vaya a ser como estas chicas que con un buen filtro se ven hermosas, pero cuando se lo conoce personalmente, bueno, no quiero decir más nada. No, sin filtros acá.
Ya, pero también debo tener cuidado de no equivocarme al menos los nombres. Pero por ese lado no estoy diciendo que me corrijan, sino corrigen que cuidado esté pervirtiendo la palabra para perdición mía y de ustedes también. Por ese lado quiero sobre todo la corrección, ¿ya? Muy bien, espero que se haya entendido, mis amados hermanos. Ahora sí, mi hermano Roque dirá ya, pues rápido mi pregunta. Dice nuestro hermano, ¿hay alguna relación entre esta comparación? ¿Cuál sería la enseñanza espiritual? Sí, en todo lo que Jesús hizo, siempre hay una comparación. Una cosa son los que siguen a Jesús, están con Jesús, y otros son los que no están con Jesús. ¿Qué pasa con los que siguen a Jesús? Normalmente debemos ser la solución a los problemas de los que están sin Jesús. La viuda de Naín, ¿sabía de Jesús? A lo mejor sí. ¿Por qué no lo buscó? No sabemos. Muchos factores pueden haber ahí de por medio. Ok. ¿Esperaba que su hijo resucite? Nunca. Si hubiese esperado, nunca lo hubiese puesto en ataúd y llevarlo al cementerio, ¿no? No, jamás. Pero ¿qué había entonces como que Jesús justo en ese momento? A propósito, Jesús quiso hacer este milagro para que todos entiendan quién es Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, pues entonces tenía que ser la resurrección y la vida, no en la teoría solamente, sino en la práctica, para que ellos, hace 2000 años, y nosotros también, con gusto, con ganas, con deseo, con anhelo, con ahínco, creamos en ese que es la resurrección y la vida, que resucitó al muerto. Y usted dice, hermano, ¿y por qué no lo resucitó a todos los muertos? Gracias a Dios, no en todos los muertos se encontró Jesús, pero en todos los que él quiso, sí, sí lo resucitó. Imagínese, hermano, que si hubiese resucitado a todos, pues entonces, ¿para qué está la muerte? Hay algunos que es necesario que ya vayan de esta tierra, la naturaleza misma y Dios mismo determina eso, y otros que todavía son útiles en esta tierra. A los útiles, Dios los resucita, no para que vivan eternamente, sino que tiempo después iban a morir. Muy bien, lo ves a la hija de Jairo, que era la única hija. Este era un buen hombre, y ya te imaginas teniendo una sola hija, el dolor enorme. Claro, algunos de ustedes son jóvenes, dirán, hermano, no, casi lo sientes, dolor por perder un hijo. Hoy, y hasta cuando lo ves llorar, te duele en el alma. ¿Qué será pues perder? Uno no se quiera ni imaginar. ¿Por qué, hermano? Porque la naturaleza es que primero mueran los padres y después los hijos. Y gran dolor había en esta mujer. Y viuda, y su único hijo se fue. Entonces, Jesús ve que es necesario la resurrección. Por ejemplo, se dio una resurrección en el tiempo de Pedro, ¿no? Cuando va allá, una persona había muerto, creo que fue Tabita, creo que se llamaba esta. ¿Sí? Tabita. Tenía otro nombre también, pero como Tabita me suena mejor. Y Pedro dice, ¿qué pasó acá? Bueno, murió Tabita, ¿y qué de bueno hizo esta? Bueno, ella nos daba trabajo y nos alimentaba a tanta gente pobre allí. Y dijo, les causa dolor eso, ¿verdad? Ya, Tabita, levántate. Y lo levantó para que siga trabajando. ¿Por qué? Porque era útil, pues. Un día recuerdo de un muchacho, me dijo, hermano, si usted dice que cree en la resurrección de muertos, a ver, vamos al cementerio y lo resucite a mi papá. A veces, si lo resucita, yo creo. Le digo, pero ¿quién era tu papá? ¿Qué de bueno hizo en la vida? Bueno, era borracho, mujeriego y le insultaba a mi madre. Le digo, ¿qué? ¿Te gusta que sea así? Hoy hay que levantarlo a gente útil, no a inútil. Bueno, esta dice que fue un poco muy drástico también con la respuesta, ¿no? Pero bueno, debemos entender que bíblicamente al que vale la pena que siga viviendo en esta tierra, pues Jesús lo levanta. Y al que no, no. Muy bien, por ese lado sí vamos. ¿Qué quería Jesús aquí? Demostrarles a todo el mundo que Él es la resurrección y la vida. Ese es principalmente su función. Muy bien, ¿y con quién puede hacerlo? Con niños, con jóvenes y con adultos. Como veíamos a la vez pasada. ¿Se acuerdan? Niño, la hija de Jairo, el joven este, a lo mejor adolescente, y más adulto, Lázaro, ¿verdad? Muy bien.
Verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esa pregunta me gusta porque hay bastante ojo allí. ¿Por qué el Señor no se compadece de todos? Su condición de viuda. Hermano, no entiendo mucho. Mira, mi hermano Roque, las viudas de la cultura hebrea no es igual a las viudas de acá de esta sociedad. Las viudas de acá generalmente se quedan, bueno, tienen hijos que trabajen, heredan la riqueza de la familia y esas cosas. Las viudas de allá no. Las viudas de allá eran maltratadas, poco bien vistas. La gente o la sociedad no les tenía en cuenta mucho. Sí, y a veces entre los cristianos también se dan esos casos. Cuando tú ves allá en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando 5, 6, ¿no? Cuando las viudas de los griegos y gentiles también que ya pertenecían a la iglesia, se quejan de que no les atienden, no les dan buen plato de comida, no son bien vistas. Y lo llaman a los eh, apóstoles. ¿Cómo solucionas esto? Y los apóstoles dicen, no está bien que nosotros nos dediquemos a solucionar estos asuntos dejando a un lado el evangelio de Cristo y su predicación. Pues nombremos de entre nosotros personas idóneas para este cargo. Y ahí lo nombraron al gran Esteban. ¿Ah? Y ahí también está Felipe. ¿Cómo se llama este tipo de gente, ese cargo? Los levanta polvo, los diáconos. ¿Para qué fueron nombrados los diáconos? Para atender las necesidades de los pobres, las viudas, los necesitados. Porque eran maltratados. Poco se tenía en cuenta ellos. Y Dios ve, o Jesús ve la necesidad de esta viuda de al menos algo de felicidad tener. ¿Qué mejor que devolverle a su hijo? Y si hubiese tenido 10, no lo hubiese resultado. Incluso si hubiese tenido 2, pero tenía un solo hijo. Y ve mucho dolor, mucho sufrimiento, y quién sabe su destino nefasto luego. Y me imagino que, como debe ser la ley de la vida, luego, años después seguramente, primero murió la madre y después el muchacho. El dolor es menos. Es menos el dolor enterrar a nuestros padres, que nuestros padres entierren a sus hijos. Muy bien. Le dicen no llores, pero mi hermano dice, pero ¿cómo lo hacen no llores? Tremendo dolor. Claro, no llores en el sentido y en el entendimiento de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos tener ni idea del... Pero ahora metámonos un ratito, al menos imaginémonos cómo sería la mente de Cristo que lo sabe todo. El pasado, el presente, el futuro y todos los pormenores de cada individuo. Dios o Jesús ve que es necesario que esta mujer no llore. ¿Por qué? Porque eso que lo hace llorar, luego le va a hacer reír. El ver que su hijo va a resucitar. Hijos de Dios, muchas veces nosotros, el Señor nos dice, hijos, no se entristezcan, no se angustien, no se desesperen. Y usted dice, pero ¿cómo no me voy a desesperar si estoy pasando por esta tristeza, por esta vicisitud, por este problema, por esta estrechez económica? Pero el Señor dice, no se preocupe. Como Él no debe, dijo un hermano tía, ¿qué pues se lo importa? Y como Él es dueño de todo, ¿qué? Pues fácil de decir no se entristezca. No, hijos de Dios. El Señor Jesús actúa o te dice algo viendo tu futuro. Que muchas veces, por mí mismo me he dado cuenta que me he entristecido, he llorado, me he preocupado por las puras. Que Dios luego tenía una solución para ese gran problema que me causaba problemas. Así que, hijos de Dios, Él tiene la solución, solamente hagámosle caso. Y muchas angustias nos ahorraríamos. Si le dicen no llores, es porque Él luego le iba a dar la solución. En otros casos, también se conduele con ellos. ¿Ah? Muchas veces, cuando usted pasa por una enfermedad
enfermedad terminal, un problema grave, pareciera que no tiene solución, vas, oras y dices, hija, esa es parte de tu crecimiento espiritual, esa es parte de tus pruebas y dificultades. Te quiero hacer más fuerte. Nosotros no lo entendemos. Pensamos que Dios, como es Dios, y nosotros sus hijos, no nos debe causar, no debe dejar que en nuestra vida suceda algo que nos cause ansiedad, miedo, depresión o angustia. Esa es la idea que nosotros tenemos. Pero Él piensa de otra manera, de la manera que nos robustezca el carácter, la forma de ser y de actuar. Qué mejor con pruebas y dificultades. Es como ese árbol que se expone a todos los vientos y las tempestades, será torcido su tronco, pero es mucho más duro que cualquier otro árbol que creció fácilmente en la llanura. Dios nos quiere fuertes. ¿Ah? Jesús hubiese podido llegar antes que muera el muchacho, sí, pero él a propósito espera que muera para demostrarle que es la resurrección y la vida. Para demostrarle a la viuda que si cree en él, aunque esté muerto, vivirá su hijo. ¿Y se imagina que no se ganó 2 siervos o 2 discípulos más para el reino? Claro que sí. Yo me imagino a esta viuda también, creyendo y obedeciendo a Jesús en todo, y el muchacho también. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por esas crisis para recién ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Así que, de múltiples maneras, Jesús se puede revelar a nosotros. ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado si el muchacho no se hubiese enfermado? No hubiesen conocido a Jesús. Si no se hubiese muerto, no hubiesen visto la capacidad de Jesús. Todo lo que Dios deja que suceda a sus hijos es para bien. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? La pregunta, nuestro hermano, es, ¿qué es lo que Jesús vio en la viuda más allá de la persona por perder a su hijo? Para sentir compasión. No solamente tiene compasión de ella, de nosotros también. Pero muchas veces los dolores, los sufrimientos, es necesario para que veamos la presencia de Dios, de Él actuando en nosotros. Porque si toda la vida es fácil, todo es color de rosa, no hay cosas difíciles, pues resulta que no solamente no vamos a ver la presencia de Dios, sino que nos vamos a separar y olvidar de Él. Y vamos a pensar que nosotros somos los que nos merecemos esa vida tan prestigiosa y solvente. Las crisis es necesario para hacernos pensar que hay un Dios detrás de todo, dirigiendo todo. Porque en tiempos de bonanza, en tiempos de salud, muchas veces ni pensamos en nuestro Creador. Las tristezas nos hacen reflexionar un poco. Y bienvenidos si se presentan en nuestras vidas. Dios diciendo, yo soy la solución al problema. A veces, por el amor, la misericordia que nos tiene, también deja que sucedan estos asuntos difíciles en nuestro diario vivir. Para que lo clamemos a Él y esperemos en Él totalmente, ya que humanamente no había solución para este problema de la vida. Cuando alguien pierde a un familiar, muchas veces se trata de dar palabras con las cuales se intenta calmar el dolor. En este caso, Jesús solamente dice, no llores. Claro, perder un familiar, y más que todo bien cercano y querido, una madre o un hijo, un padre, pues duele, ¿verdad? Duele en el alma. Y Dios no se va a enojar porque lloremos, es parte del sentimiento. Pero, ¿por qué le dice a esta mujer no llores? Porque luego iba a reír, a alegrarse. Ya Jesús estaba viendo las problemas. Pero si no lo iba a resucitar, es como que Roger se muriera la mamá de tu amigo y tú te vas, no llores, amigo, no llores. Pero ¿cuál es la solución? Ahí las palabras serían diferentes, ¿verdad? Dile, no llores, pues si le vas a dar alguna solución, le vas a volver a la vida a su querido. Pero si no le vas a dar esa solución, mejor guarda silencio. Podemos ver a hijos llorando por la muerte de sus padres, pero como tú tienes padres vivos, dicen, bueno, ¿por qué llorará? No, no se los entiende. Claro, no se los entiende. ¿Por qué? Porque no hemos vivido esa circunstancia. Pero cuando nos toca vivirlo y alguien viene y te dice, no llores, da cólera. ¿Cómo que no llores? Un sentimiento muy profundo.
Tampoco le digas llora, desahógate totalmente. Y nada sirve también. Mejor guardar silencio. En serio, guardar silencio. Hace poco un viejo amigo que tenía llegó por la puerta y vino y me abrazó y comenzó a llorar en mi hombro. Ya no lo había visto como 2 años. De poco rato le digo, ¿por qué lloró, joven? ¿Qué pasó? Me dice, acaba de morir mi padre. Y una de sus peticiones en su lecho de muerte dijo, avisen al doctor David porque él fue mi gran amigo. Y vengo obedeciendo ese mandato. Duele, hermano. Sí, me hizo titubear un rato. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Orar. Que el Señor le dé fortaleza al muchacho y a mí también. Sí duele, sí duele. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos, entonces en ese momento? Bueno, lo que hice cierta vez con alguna persona por ahí. Cuando lloraba por la muerte de su madre, puse mis manos en su cabeza y en el nombre de Jesús, espíritu de pena y de tristeza, te vas. Es normal y la naturaleza humana es para que mueran primero los padres y después los hijos. Así que tampoco lo hagamos muy dramático eso. Fuera, saqué mis manos y se sintió aliviado. Me dijo, va, me quitaste la pena como con tus manos. Sí, Jesús sigue siendo la solución ahí también. Oras por el dolido y se mengua mucho de su sufrimiento. Funciona, muchas veces lo he hecho y es verdad. Siempre Jesús es la solución a todo. Muy bien. Durante el desarrollo del Evangelio se nos da a conocer que Jesús resucita a 3 personas y estos casos diferentes en su tiempo. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En Mateo 9, 18 al 26. Aquí Jesús resucita a la hija de Jairo y a las horas de morir, ¿cierto? Siguiente, Jesús resucita a la hijo de la viuda de Naín, Lucas 17, del 11 al 17. Aquí Jesús lo resucita cuando estaba en camino enterrado. Muy cierto, mi hermano. Tercera, resurrección de Lázaro, Juan 11, 38, 44. Aquí Jesús resucita después de 4 días de haberlo sepultado. Excelente. Como se los decía la vez pasada, para Jesús no hay problema. Y al final de los tiempos, lo resucitará después de miles de años de estar en las sepulturas. ¿Ah? Hijos de Dios, para Dios no hay tiempo, no hay distancia, no hay problema, ni la muerte puede con él. Él dice, resucítese, y todos los que quiera que resuciten, tienen que resucitar. Muy bien, mis amados hermanos. Siguiente pregunta, lo hace nuestro hermano Martín Vega. Y ese es el último de la noche, para no hacerle muy largo el video. Y si sobra alguna pregunta, por favor, pasado lo hacemos, ¿ya? Y sigan enviando mañana sus preguntas. Pregunta número 5, Martín Vega. Estimado hermano David y a todos los hermanos de Shekinah, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano Martín Vega. Bendiciones mil para ti, tus hijos y tus hermanos, todos los de por allí. Marcos 13 o Marcos 14, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Muy bien. En Juan 12:3, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, enjugó los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Son dos eventos diferentes o es un solo evento? Interesante, ¿verdad?
Me gusta porque hacen un estudio comparativo. A ver, vamos, como si usted lo estuviera haciendo la pregunta y la respuesta también. Vamos a darnos cuenta si refiere a dos eventos o un solo evento. Según Marcos 4, 14, 3. ¿Qué hay que hacer aquí, mi hermano Martín Vega? No desprestigiarlo ahí a nuestros escritores. Marcos no es testigo presencial de Jesús. Marcos es una persona que recibió estas enseñanzas de parte de Pedro, lo más probable, porque con Pedro hizo el ministerio don Marcos. Muy bien. Juan es testigo presencial de Jesús. Muy bien. Y Lucas no es testigo presencial, es un gran hombre, escritor y historiador, que hace una recopilación de los datos más exhaustivos, profundos y fidedignos para darnos algunos datos acerca de Jesús. Entonces, hay que ver si se tratan de cosas diferentes o no. Primero, para que algo sea valedero en el pueblo judío, al menos tiene que haber dos testigos. Y si hay solo un testigo, entonces no es tan creíble eso. Así está escrito por la persona de menos miedo. Muy bien. Y es por eso que Dios mismo hace que al menos tres testigos haya de este caso. Marcos, Juan y Lucas. El primer evangelio, ¿quién escribió? Marcos. Se dice que Marcos lo escribió el primer evangelio. Y los siguientes evangelios, Marcos escribió más o menos 10 años después que mi Señor Jesús fue llevado al cielo, escribió su evangelio Marcos. Los siguientes luego. Ok, al menos Juan pues duró casi 100 años, muchos años después que Jesús fue llevado al cielo. Así que, ¿cómo hacemos aquí? Leemos el contexto y nos damos cuenta si están contando casos diferentes o es que es visto por tres personas de diferentes maneras. Muy bien, así va. Vamos a Marcos 14:3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. En casa de Simón el leproso. Entendemos entonces aquí, según Marcos, que en Betania, justo cuando estábamos en Israel, sí, fuimos allá a Betania y a ver la tumba de Lázaro y esas cosas. Pues sí, está en Betania, a unos varios kilómetros sí, algo así como 5 kilómetros en línea recta de Jerusalén. Estaba Betania. Siguiente. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí lo narran que la casa era de Simón el leproso. Oye, hermano, ¿y quién es Simón el leproso? Se dice que Simón el leproso era papá de Marta, de María y de Lázaro. ¿Por qué? Porque según los escritos bíblicos es el único lugar donde Jesús moró siempre, se quedó siempre. Nunca se quedó en Jerusalén o en otros lares. Se quedó en Betania, porque estaba cerca de Jerusalén. Nunca se quedó en Jerusalén, siempre se fue a Betania. ¿De dónde? A sus amigas Marta, María y Lázaro. Y el padre que estaba ahí, Simón el leproso. Que muchos intérpretes bíblicos dicen que Simón el leproso lo más probable es que eran papás de estos muchachos, Marta, María y Lázaro. Muy bien, ¿dónde estaban entonces? En casa de Simón el leproso. Siguiente, y sentado a la mesa. Muy bien, estaban a punto de comer, creo. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de puro de mucho precio. Dice, según Marcos, que es una mujer. Está bien, todos concuerdan que fue una mujer, tanto Juan como Lucas. Siguiente, que se llamó nardo. Ok, de mucho precio. Excelente, todos coinciden. Siguiente, y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza. Entonces, ya vimos que el Señor se llama Simón el leproso, su casa,
nardo de mucho precio, una mujer, y lo derrama sobre su cabeza. Ok, en Betania. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Arriba nos dijeron que era una mujer. Abajo nos dicen que es María. Pues coincide, ¿verdad? Porque en Betania estaba doña María y doña Marta y don Lázaro y don Simón el leproso. Y entonces lo más probable es que esa mujer se llamó María, la hija de Simón el leproso. Ah, interesante. Porque arriba no nos dicen ningún nombre, salvo Simón el leproso, pero abajo nos dicen mujer, pero abajo ya dice María. Al parecer, oiga, ¿y por qué arriba dicen una mujer? Porque don Juancito no era testigo presencial, pero don Marcos no era testigo presencial, pero don Juan sí. Y si es esta María de Betania, pues es una María que siempre estaba al servicio de Jesús y siempre se hacían los alimentos. Doña María de Betania siempre los cocinó los alimentos para Juan y los demás, incluido Jesús, pero nunca cocinó para don Marcos. Así que de Juan sí era más conocido o conocida, porque se iban a su casa a comer. Y mínimo preguntas cómo se llama la señora que cocina, ¿verdad? Y Juan dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Bueno, pareciera que es el mismo mensaje, ¿verdad? Sí. Y ungió los pies de Jesús. Ahí está la diferencia. Arriba nos decía que derramó en la cabeza, ahora los pies. Pero una libra de nardo alcanza para derramarlo en la cabeza y hasta los pies. Una libra no es poco. Una libra es casi medio litro. Un litro de agua pesa 1 kilo. Una libra más o menos es casi 1 kilo, 450 gramos, por así decirlo. Y 450 gramos agarre, alcanza como para la cabeza y se va hasta los pies, por si acaso. Muy bien. Así que, ¿por qué, hermano, uno dice la cabeza de los pies? No es que haya contradicción. A uno se le ocurrió contar que en la cabeza, a lo mejor más le impresionó que en la cabeza, y otro que llegue hasta los pies. ¿Puede ser el mismo caso? Totalmente. Claro. Solamente son puntos de vista diferentes en el mismo caso. Siguiente. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. De eso de los cabellos, Marcos no nos habla, pero como no era testigo presencial, ese dato, a lo mejor que Juancito estaba ahí más pendiente, pues quién mejor que el testigo presencial nos dé otros datos más profundos, ¿verdad? Así que contradicción ahí no hay. El mismo hecho, hasta ahí el mismo. Ok, a ver, vamos a Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad, Betania era una ciudad, un pueblecito, ya, Lucas, que era pecadora. Ah, interesante. Ya no dice que era una mujer, no dicen que era María, sino que era pecadora. Sí, se dice que a una María de estos le sacó, ¿qué? 7 demonios. Y los demonios habitan en uno porque es pecadora. Oye, hermano, pero ¿a quién le decían pecadora? A las prostitutas, a todos los que se habían dado al mundo, a ellos la sociedad judía lo llaman pecadoras. Pues que dice, y Jesús se juntaba con publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan aquella vez? El Bancho creo que hizo la pregunta, o Alicia creo. ¿Por qué, hermano, le dicen publicanos y pecadores? Porque se dedicaban a oficios no tan buenos, o estaban enfermos de algo, tullidos, tenían algún grado de ser minusválidos. A ellos lo llaman pecadores. Y con 7 demonios, pues ni modo que va a estar tranquila, ¿no? Algo hacía por ahí. Algunos dicen que se dedicaba al meretricio, incluso esta mujer. Algunos dicen incluso que fue la mujer que le trajeron estos judíos para tentarle a Jesús, cuando Jesús escribía en el piso. ¿Ah? Y le dijo, ni yo te acuso, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Algunos piensan que es esta mujer también, que no estaba en buenos caminos, que digamos. Por eso lo llaman pecadora. Pero Dios, Jesús lo libera, me imagino, a María, y es que es esta, diciéndole, maestro, vamos a mi casa, mínimo, te llevo allí, quiero saber más de ti. Y esto se entiende muy bien. Les decía la vez pasada, cuando Jesús va a casa de María y Marta, Marta, que no había sido pecadora seguramente, se dedicó a la casa, a los quehaceres allí, y Marita, pues por su mismo hecho de ser huérfana y pobre, quién sabe, se dedicó a otros menesteres extraños, pues resulta que Marta, quien no había recibido tanto perdón de Dios, porque a lo mejor no había pecado mucho, se dedicó a cocinar cuando Jesús fue a visitarlos. Pero María, decía, se mantenía a los pies del maestro, escuchándole constantemente. Y es que Marta le recrimina y le dice, oiga, ¿no te interesa que María no me ayude? ¿Está ahí contigo? Dice, Marta, Marta, actúas como si me vas a tener toda una eternidad ahí. María eligió la mejor parte. Esa María es. A quien más se le perdona, más se le ama. Y a quien más siente que nos han perdonado, más la gana de estar al lado del perdonador. Lo que sucedió con María, no así como Marta. Y esta no le interesó, aunque de qué forma ha ganado su perfume, que costaba, dice el Evangelio, como 300 denarios, lo rompió sobre Jesús y le estaba anunciando su sepultura, que luego después, 6 días después, ya fue enterrado nuestro Señor Jesús. Vamos a Lucas. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ya les expliqué por qué, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿será que este señor leproso sería fariseo? No hay duda. ¿Ah? Porque era judío. Pues. ¿Quiénes son los fariseos, hermano? Son los que tienen una doctrina. Todos ellos eran fariseos. Y muchos fariseos acogieron en su casa a mi Señor Jesucristo y muchos de ellos se convirtieron en discípulos de Cristo, los fariseos. Así que hasta ahí no hay contradicción. Trajo un frasco de alabastro con perfume, el mismo material, el mismo perfume. Entonces, ¿son casos diferentes? No. Son puntos de vista diferentes del mismo caso. Muy bien. Son dos eventos diferentes, uno solo. Muy bien. Y si no fuese así, ¿por qué Lucas confunde a María, hermana de Lázaro, como mujer pecadora? Ya los expliqué por qué. Gracias, mi hermano. Así me gustan sus preguntas. Claro que ahí hay un trasfondo espiritual, ¿no? Hijos de Dios, mientras más han pecado ustedes, mientras más sucios han estado, más bien se sienten con el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco a gente que no han pecado mucho y no sienten tanto esa limpieza dada por Jesús. Y a veces hasta me dicen a mí, oiga, pero usted es más pecador que yo, ¿por qué usted se siente feliz? Claro, pues, quien más sucio está y siente y experimenta la limpieza, más lo disfruta, ¿verdad? Pero si tú ni has sudado ni nada y te vas a la ducha, es lo mismo de nada. Hay que tener en cuenta eso. No les estoy induciendo a pecar, por caso. Hay de aquellos que sabiendo que es malo lo que se van a hacer. Es peor, ya. Diciendo, hermano, entonces voy al mundo a pecar más para sentir la limpieza de Jesús. No, a sabiendas no suceden esas cosas. A sabiendas ya no hagas eso. Problema tuyo si no has aprovechado en el mundo, para que sepas quién es Jesús de Nazaret. Porque en el mundo todo es pudredumbre, todo es asquerosidad. Nadie puede decir que lo ha pasado bien a mí. Nadie. María, la hermana de Lázaro, derramó el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo por gratitud, porque su hermano fue resucitado, no tanto por eso, o quizás también, sino por el perdón que había recibido de todos sus pecados. Y además, por amor a
su maestro. Y además, Dios mismo lo usa como para estar protegiéndole ya su cuerpo de la pudredumbre en la tumba. Vivo nomás lo bañó con perfume, porque allí a los muertos se los ponía perfumes, lociones, sustancias que ayuden a la protección del cuerpo. ¿Ya? Y dice el Salmo que y no dejará que su cuerpo vea corrupción, que su santo vea corrupción. Eso es parte de la limpieza también, el perfume, en Salmos. Publicas eso, por favor. Cumpliéndose, dice el gran Pedro, no en David, porque su cuerpo yace aquí en la tumba, en los suelos, dice. No vio corrupción el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Gracias, mi hermano David, por sus respuestas. Espero, hermanos, que algo se haya entendido en esta noche y las que faltan, las preguntas, las hemos pasado, las siguientes que llegan. Bendiciones mil, mis amados hermanos, ahora y siempre.